Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y son casi las 8:20 de la mañana. Queríamos conversar a esta hora con Aide Pizarro, que es bióloga y es profesora de la materia Ecología y Desarrollo en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Aide? Buen día. Hola, buen día, Sergio. Buen día a todos los oyentes de Sábado Verde. Todo muy bien, gracias. Me alegro. Ser profesora de Ecología y Desarrollo hoy es como ser profesora de la materia más importante que pueda haber, ¿no? Y para mí sí, para mí sí, y bueno, yo es lo que creo que es para mí, después de tantos años de profesión, es una obligación trabajar en esto, y además también mostrar las cuestiones como están, la historia, y además también sembrar esperanzas para saber qué herramientas podemos tener, o sea, qué herramientas tenemos, con qué herramientas contamos, para poder transformar un presente y un futuro medio que se está proyectando un poco difícil, ¿no? Qué bueno ese enfoque, porque pareciera que pensás el marco donde estamos, el marco histórico también, y las herramientas para no desanimarnos, porque en verdad lo que tenemos enfrente es un gran desafío, quizá el más grande en muchos años de historia de la humanidad, ¿no? Y yo creo que sí, porque lo estamos palpando cotidianamente en muchas cosas. Tal vez estamos en la vorágine de la cotidianeidad, del día a día, pero no nos damos cuenta de cómo estas cuestiones ambientales, que ya son realmente de una magnitud muy relevante, nos están afectando en todo, ¿no? En nuestras actividades de trabajo, en nuestras actividades relacionadas con nuestro alimento, con nuestra vestimenta, con nuestro transporte, todo lo que tiene que ver con el clima y otras cuestiones. No es solamente el clima lo que nos está como producto, digamos, ¿no? Uh-huh. De lo que llamamos esta era del antropoceno, ¿no? Uh-huh. En donde es la humanidad la que está modificando y afectando fuertemente a las características del planeta, ¿no? A propósito de esto, nosotros armamos para esta entrevista un sí. ejercicio que consiste en mencionar alguna palabra o frase corta de las que se escuchan habitualmente y que vos puedas ponerle a eso, ese marco y una explicación sencilla para que sepamos de qué hablamos cuando estamos hablando, por ejemplo, de bonos de carbono. Cuando hablamos de bonos de carbono son, por ejemplo, empresas como el SEAMSE, que acá es una gran empresa en la ciudad de Buenos Aires, o sea, relacionada con la ciudad de Buenos Aires, en donde van los residuos sólidos urbanos, aplica tecnologías que lo que hace es procesos por ejemplo, de tratamiento de residuos, tecnologías que reducen, o sea, son tecnologías que generan menos emisiones de carbono a la atmósfera. Uh-huh. Esas tecnologías que generan menos emisiones de carbono son muy provechosas, porque en comparación con otras tecnologías que hacen lo mismo, pero que generan más carbono, entonces estas tecnologías terminan siendo aprovechadas también por la misma empresa en generar lo que se llaman bonos de carbono. Los bonos de carbono son como papeles, son como constancias que se pueden poner en lo que se llama en el mercado de bonos de carbono. Se pueden negociar. Se pueden negociar y que, por ejemplo, países que no pueden transformar su tecnología, no pueden, no quieren, etcétera, etcétera. Podríamos ponernos a hablar del tema, ¿no? Uh-huh. Pero que no transforman sus tecnologías en algo más, con menos emisiones, lo que hacen es invertir comprando esos bonos de carbono y de alguna forma está invirtiendo en tecnologías en otros países, por ejemplo, en SEAMSE acá, en Argentina, como para que a nivel global, estamos hablando de una escala global, termine entonces favoreciéndose la disminución
de emisiones de carbono. Bien. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de minería? Bueno, cuando hablamos de minería hablamos de una actividad ancestral. Estamos hablando de que la minería es una actividad que nos provee cosas que las casas en donde estamos, el cemento que construye nuestras casas, los techos, los autos, las pinturas de los autos, innumerables, o sea, todo lo que tiene que ver con tecnología, con medicina. Cuando hablamos de minería, hablamos también de la extracción de combustibles, por ejemplo, de carbón, de minerales, de cobre, de oro, de litio, que si empezamos a hablar de cada uno de ellos, sabemos que pueden servir para innumerables cosas, ahora que el litio está tan en boga y está tan en la agenda, ahora que estamos en épocas electorales, están todo el tiempo hablándose del litio. La minería es necesaria. Ahora, ¿cómo hacer minería sostenible? Ese es el tema en el que abordamos. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de minería para extracción a cielo abierto, cuando estamos hablando de la minería metalífera, la minería de extracción de oro, por ejemplo, para fines suntuarios, ahí yo ya te podría decir, bueno, mira, atendamos esto, porque además es una forma de minería, la extracción a cielo abierto, que tiene consecuencias ambientales muy serias. ¿Fines suntuarios qué decís? ¿Una pulsera, un collar? ¿A qué te referís? Claro, por ejemplo, hay todavía en algunos lugares en el planeta, que son cuestiones culturales, en donde todavía en los matrimonios existe dote. Yo estoy hablando de países del sudeste asiático, por ejemplo. Hay dotes. Las dotes son en barras de oro, en lingotes de oro. Entonces, a eso te lo estoy llevando a un extremo. A eso hago referencia cuando hablo de suntuario. Claro. Cuando hablamos de joyería, ahora, ¿por qué digo yo? No invertir en la reutilización de equipos, en la reutilización de todos los objetos que contienen esos minerales, como para no seguir extrayendo del planeta. Estamos escuchando a la ecóloga Aide Pizarro, es bióloga, esta mañana acompañándonos para saber de qué hablamos cuando hablamos de... Aide, te habla Marina, bienvenida, ¿cómo estás? Y tomando estos conceptos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de huella de carbono? Cuando hablamos de huella de carbono, estamos hablando de todas nuestras actividades cotidianas. Podemos hablar de la huella de carbono tuya, Marina, sí, la huella de carbono de Sergio, la huella de carbono de mi familia, la de una empresa, la de un país, la de una región, la del planeta. Todas actividades productivas de bienes y servicios, llamémosle, que en esa actividad de producción generan gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son estos gases? Principalmente, el más conocido por todos y todas, el dióxido de carbono, el CO2, pero también hay otros muy importantes, como el metano, el CH4. Entonces, la huella de carbono es que en cualquier actividad que nosotros estamos haciendo, a esas escalas que les mencioné antes, desde una persona hasta un país, que generan dióxido de carbono, que generan metano. Entonces, reducir la huella de carbono es tratar de que en todas nuestras actividades de producir, de lo que en estas escalas de las que hablé, tratar de minimizar la huella de carbono, tratar de emitir menos dióxido de carbono, que son los gases que ya lo habrán hablado en este programa muchas veces, que lo que están generando entonces es el calentamiento global. Hago una pequeña disquisición y seguimos con el de qué hablamos, pero suele decirse que las personas, hay como dos corrientes, pero muchos dicen, bueno, las personas tenemos poco que hacer frente a los grandes emisores de estos gases de efecto invernadero. ¿Vos qué crees?
Yo lo que creo que 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3 y es así. Entonces cada una de las personas, si nos quedamos pensando que no, esto no lo podemos, esto no nos corresponde a nosotros, esto no es culpa de nosotros, eso es lo que yo te mencionaba cuando doy clases, por ejemplo, ¿no? Yo tengo grupos de 20, 25 alumnos, en donde les digo, bueno, si nosotros queremos arreglar todo el planeta, y nos vamos a deprimir. Pero sin embargo, si empezamos con nuestra escala, ¿qué es mi casa? ¿Qué es mi familia? ¿Qué es mi lugar de trabajo? ¿Qué es un montón? Si uno empieza a analizar cómo uno está vinculado todo el tiempo, cuando voy a hacer compras a la verdulería, entonces esas formas de, imaginemos que somos muchos y muchas, o sea que yo creo que estoy convencida que podemos hacer a nuestra escala. Claro, perfecto. A nuestra escala individual. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de sobrepasar la capacidad de la Tierra? Hay un día determinado en el año que se empieza a anunciar que sobrepasamos la capacidad de la Tierra. Ah, sí, sí. Bueno, la Tierra, maravillosa, hermosa, divina, tiene una estructura y un funcionamiento que ya conocemos, bueno, bastante, aunque siempre hay sorpresas maravillosas que nos dan. Tiene una capacidad de lo que llamamos de regenerar, de regenerarse, ¿no? Así cumplen lo que son los ciclos de la materia y lo que es digamos, la dinámica de la energía, es un equilibrio organizado por todos los componentes de esa estructura que conforma el planeta, cuya función entonces te digo que es regenerar. Cuando la actividad humana, en esto que estuvimos hablando, en cuanto a la producción de bienes y servicios, en cuanto a la agricultura, o sea, la producción de semillas, de alimentos, las actividades agrícolas, actividades industriales, va generando demanda digamos, de materia prima de la tierra y también va generando residuos, ¿sí? La tierra tiene una capacidad limitada para poder, entonces, como les mencioné, regenerar todo lo que le va pasando. Sí. Cuando las actividades humanas son tales que sobrepasan esa actividad del planeta que les mencioné, estamos hablando de que se sobrepasa la capacidad del planeta. Claro. Y a veces decimos que en un año se necesitan 2 o 3 planetas. Claro, y eso nos hace ver con mayor claridad que hay que bajar el consumo, que hay que producir de otro modo. Aide, por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando decimos agua virtual? Cuando decimos agua virtual se refiere al volumen total de agua dulce y agua potable que se utiliza para producir bienes y servicios a lo largo de todo el proceso de la producción. Pongamos un ejemplo, que nosotros vendemos carne, por ejemplo, claro. El procesamiento de una vaca que está pastando en el campo hasta que llega a la góndola, ¿en qué parte lleva agua y se contabiliza esa agua virtual? En todas, desde la vaca que consume pasto, hablemos de una vaca que no en un feedlot, sino que las que están extensivamente en nuestras pampas, desde el camión, o sea, desde las personas que utilizan vehículos para ir a buscar a las vacas en el campo y las suben al camión para llevarlas a faenar. Sí, el lavadero de las jaulas, por ejemplo, que son las que transportan, está usando agua potable. Esa agua potable es agua virtual, que le decimos virtual, pero es constante y sonante, de verdad, ¿no? Es constante y sonante y hay que incorporarla. Fíjate vos, Sergio, fíjense, Sergio Marina, que cuando nosotros estamos exportando, de ejemplo, nosotros primeros productores de semillas oleaginosas, soja, primeros productores, antes, ahora no sé si tanto, de carne vacuna, no solo exportamos proteínas, por ejemplo, de la soja, sino que exportamos agua dulce, pero no solo agua dulce potable, que eso, porque podemos estar hablando de que hay agua, pero necesitamos agua
potable, Claro. no agua contaminada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de servicios ecosistémicos? ¿Está bien dicho así? Mira, hay toda una controversia dentro de la academia, ¿no? Bueno, primero vamos a definir un poco Sí. a qué llamamos en términos generales servicios ecosistémicos. La naturaleza, nuestro querido planeta, nos brinda un montón de cosas. Primero, yo ahora estoy mirando a través de mi ventana, yo vivo en un piso sexto y veo un paisaje hermoso. Eso es, la naturaleza me está dando un cielo hermoso, estoy viendo un parque, la naturaleza me está brindando un servicio, lo que llamamos cultural, Sí. porque me eleva mi espíritu en esta mañana de compartir con ustedes esta charla. Después también voy a un espacio verde en una ola de calor y luego me pongo debajo de los árboles, de ahí la importancia de los espacios verdes. Y allí sensiblemente la temperatura es más baja, que si estoy caminando en el medio de la avenida Corrientes. Sí. Sí, ahí me está dando un servicio de lo que llamamos de regulación. Está regulando el clima, como también de depurando el agua, los humedales, de controlando las inundaciones, los humedales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace es a todas estas que ahora voy a comentar, que en lugar de servicios que tiene toda una connotación que se traduce en dinero, que se traduce de incluir todo eso en un mercado capitalista, ¿sí? A eso llamamos servicios, porque todo eso que nos brinda la naturaleza termina poniéndosele precio en dinero, ¿sí? Entonces se incorpora todo eso que les mencioné en un mercado de producción, mercado de mano de obra, etcétera, etcétera, en un mercado capitalista. Entonces, y ahí viene, cuando vos me preguntaste si está bien dicho, en realidad, desde hace un tiempo atrás, se está teniendo en cuenta el conocimiento de las poblaciones locales, lo que llamamos no la academia directamente, sino que el conocimiento de la gente, de los pueblos originarios, de la gente local, que tiene ancestralmente y culturalmente tanto o más u otro conocimiento que se suma al de la academia. Entonces, en lugar de hablar de servicios, hablamos de contribuciones de la naturaleza para las personas. A mí, en lo personal, me gusta más hablar de contribuciones, porque realmente es ponernos, nosotros incluirnos en la naturaleza, y la naturaleza incluida en nuestra vida. Es como un ida y vuelta concreto, no que tomamos solo de la naturaleza y vendemos hasta esta mañana hermosa que estoy mirando desde mi ventana. Está muy claro. ¿Y de qué hablamos? Esta quizás sea la construcción que más se escucha últimamente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? Lo estamos percibiendo continuamente. Este verano fue muy difícil acá en la ciudad de Buenos Aires con olas de calor. Lo estamos viendo ahora lo que está sucediendo en el hemisferio norte. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? Son las consecuencias principalmente de esto que hablábamos antes, de las emisiones de carbono, y que hay controversias también, pero queda muy claro que fue desde allá por el 1700, con el comienzo de la revolución industrial y con el cambio en la forma de obtener energía a partir de combustibles fósiles, comienza a haber un cambio en las formas de producción y comienzan las emisiones de carbono. Este carbono del que hablábamos antes, carbono en forma de CO2, carbono en forma de metano. Entonces, esa cantidad, y también hablábamos también antes de lo que es la capacidad de la Tierra, etcétera, esa cantidad tan descomunal de carbono que fue emitiéndose desde allá el comienzo de la revolución industrial a la actualidad, ha generado que nuestra atmósfera, que tiene
la fundamental función de mantener la temperatura y sobre todo también filtraciones de ciertos rayos que provienen del sol, como los rayos ultravioletas, etcétera, pero en particular el dióxido de carbono, y esta cantidad enorme que se fue acumulando en forma excesiva y que la capacidad de la Tierra no lo pudo, entonces, como hablábamos antes, procesar, al acumularse hace que se acumule el calor que viene del sol y que de no haber tanto dióxido de carbono se podría estar disipando como fue hasta antes de la revolución industrial. Esa ahora cantidad de carbono hace que de a poco se fue la temperatura promedio del planeta se fue aumentando. Ese aumento en la atmósfera genera cambios generales en las temperaturas de los océanos, en las temperaturas de los continentes, y eso genera cambios en las dinámicas de las masas atmosféricas con, digamos, eventos que lo estamos sufriendo por ejemplo, de profundas sequías en algunos sitios, eventos de profundas lluvias e inundaciones en otras. Lo estamos viendo en la ciudad ahora también, cuando llueve. A lo mejor llueve en un día o en dos, lo que no llovía o lo que antes llovía, por ejemplo, en un mes. Episodios muy fuertes que antes estaban como más esparcidos temporalmente. Claro. Estamos escuchando a la bióloga Aidé Pizarro, ella es profesora en la materia de Ecología y Desarrollo. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Cómo no? Aidé, ¿de qué hablamos cuando decimos deuda ecológica? Cuando decimos deuda ecológica, estamos de alguna forma resumiendo bastante de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De lo que estuvimos hablando. Cuando hablamos de deuda ecológica, estamos señalando qué aspectos del balance de un ecosistema, por ejemplo, están siendo o sobrepasados, ¿sí? O disminuidos de alguna forma, y que generan un desbalance, para más o para menos. Y eso es lo que nosotros llamamos como deuda, que es lo que ese ecosistema, ese sistema natural que puede ser desde una laguna, puede ser desde un pastizal, puede ser desde el planeta entero, como para que esa estructura y funcionamiento de la que hablábamos al principio, que hace que el planeta se autorregule, se autoabastezca, llamémosle, y que se cumplan los ciclos de la materia, etcétera, funcionen. Entonces, la deuda es eso, son esos aspectos que están generando esos desequilibrios. No sé si estoy claro. Sí, claro. Muchas gracias por todo esto en esta mañana. Hay tanto por hablar y por desentrañar, pero me parece que la radio cumple una función si es que podemos acercar un poco de claridad sobre esto que es central para entender el tiempo que vivimos. Así que lo agradecemos especialmente, Aidé. Muchísimas gracias, Sergio, a ustedes, a Marina, también a vos, y los saludo y muchos saludos a los oyentes. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias por regalarnos esa postal de cielo. Está hermoso. Sí. Qué bueno. Gracias. Aidé Pizarro es ecóloga, es docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y profesora en la materia de Ecología y Desarrollo. Por eso nos ha contestado con tanta certeza sobre algunas cuestiones que aparecen y por ahí no terminamos de comprender. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.